Listo. Voy a arrancar porque este también, perdón, este es un juego también de palabras que provienen de otra lengua, ¿sí? Y ya, ahora sí. Listo. Y es que esa expresión de las personas más extrañas, para las personas que conocen el inglés, pues se puede decir de esta manera: the weirdest people in the world, las personas más extrañas en el mundo. Y esto, para ya anclarnos un poco una reflexión más académica, es un tema relativamente reciente. Digamos, he traído en la margen izquierda de la pantalla un artículo del profesor Joseph Henrich de la Universidad de British Columbia, Stephen Hain también de British Columbia, y de Ara Norensayan, difícilmente podré pronunciarla bien, en una revista científica que es muy importante en las ciencias del comportamiento y en las ciencias pues del cerebro. Y es un artículo del 2010 que hace este juego de palabras. Y lo traigo, digamos, a colación porque muy recientemente el profesor Henrich, es de este año, estoy seguro que el libro que ven a la derecha, que tiene el mismo nombre del artículo, es del 2020. Yo creo que salió en junio, no creo que más tarde que eso, pero digamos que es simplemente de este año, ¿de acuerdo? Y lo que nos va a sugerir el autor en ese artículo y en ese libro, el artículo yo lo tengo para quien desee, yo lo puedo, pues me pueden escribir y yo se los puedo enviar, es porque la palabra weird en inglés significa extraño, ¿cierto? Pero es al mismo tiempo para este autor un acrónimo. Y para él, lo que van a sugerir en esos textos es que se refieren a un conjunto de países que se conocen por ese acrónimo que aparece allí. Western, que significa países occidentales; educated, países educados; industrialized, o sociedades industrializadas; ricos y desarrollados. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sucede en este momento es que ellos hacen un juego de palabras para decir que las personas extrañas, en realidad, son las personas que provienen de países o de sociedades que cumplen con esos 5 requisitos. Los repito: países occidentales, educados, industrializados, ricos y desarrollados. Entonces voy a volver un poco al ejercicio anterior, que ya lo vamos precisando, y es en este mapa, ¿sí?, ¿cuáles son los países que cumplen con esas características? Es una pregunta para ustedes. La del hemisferio norte, principalmente. Ok, Solamente excepción a Australia, pues Oceanía. ok. Entonces, hemisferio norte, ¿de acuerdo? Exceptuando Australia o Oceanía, que está acá abajo, y Nueva Zelanda, que está por aquí. El punto es, Nina, ¿Japón ingresaría en esa categoría? Para mí sí, Es es curioso. industrializado, pero tiene también, pues me quedé pensando porque pues tiene también área muy rural y no tan desarrollado, lejano de las metrópolis, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso me quedé pensando. Pero en sí, por el PIB que tiene, yo diría que sí. Si eso es un indicador, yo no sé. De acuerdo. Profesor, Bien. ¿Alguien más por allí? sí, yo creo que los esquimales también nos verían como extraños a nosotros. Entonces sí, lo que dice allí es qué tanta distancia hay culturalmente, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Los esquimales serían muy extraños a nosotros. La pregunta que yo te haría, María del Pilar, es si las sociedades esquimales, acabo de olvidar el nombre, bueno, cumplen con los requisitos de ser, por ejemplo, sociedades educadas o industrializadas. No sé.
María Pilar, ¿no? Bueno, es una categoría difícil, ¿de acuerdo? Porque cuando le pregunto por Japón, pues por supuesto es una pregunta muy, lo que nosotros decimos con una cascarita, es un poquito compleja, porque uno generalmente considera que los países como Japón o China son países orientales. Entonces la categoría de occidentales, digamos, no nos juega muy bien allí. Sin embargo, Japón, pues nadie negaría que es un país industrializado, rico, desarrollado, y tal vez no cumpliría con todas las características. Lo mismo pensaríamos de Australia, ¿cierto? Que también está demasiado al oriente nuestro, sin embargo, tiene algunas particularidades de países occidentalizados. El punto esencial es que dejemos la primera respuesta de Nina, y es, por lo general uno podría entender que los países que cumplen con esas características son los países del hemisferio norte. O tendría uno más o menos que trazar una línea aquí en el sur de los Estados Unidos, y agarrando Europa, o si se quiere para clasificaciones más actuales, pues excluir a todos los que se llaman pues como los del Gran Sur en este momento. Bien, ¿por qué quiero llegar a ese punto? Y es básicamente porque hay muchos problemas cuando ya vamos a pensar en las infancias en una sociedad global, cuando pensamos en esa categoría de Weir. La crítica esencial del artículo del profesor Henrich está puesta en que el conocimiento, yo aquí he sido un poquito más laxo por si alguien conoce el texto, ellos hablan en realidad del conocimiento derivado en la psicología en general. Ellos dicen el conocimiento de la psicología en general tiene un gran problema, y es que se ha obtenido principalmente de muestras, es decir, de sujetos, de personas que provienen o que viven en países weird, en países raros o en países occidentales, educados, etc. ¿De acuerdo? Eso representa un gran problema en la medida en que la población que vive en aquellos países, pues no necesariamente es la población más representativa de la población mundial, ¿de acuerdo? Y yo entonces he señalado un poco que entonces el conocimiento que tenemos hoy en día sobre las infancias en el mundo se han obtenido también en esos países. Hay otro problema, de hecho, más grave todavía, y es que ese conocimiento se ha obtenido no solamente dentro de esos países, sino en ciertos sectores de la población que vive en esos países. Y ellos en ese artículo original señalan que el conocimiento que proviene de los grandes centros universitarios en los Estados Unidos, eh, pues reclutan jóvenes blancos universitarios. Y entonces usted puede decir, bueno, entonces, si alguien ha tenido la oportunidad de estar en alguna universidad en los Estados Unidos, pues recordará que hay muchos letreritos que invitan a participar en muchos estudios científicos, no solamente en psicología, en general, sobre diabetes, sobre depresión, sobre, bueno, cualquier cantidad de temas. Y es famoso porque los estudiantes pueden tomar créditos por esa razón, por participar en estudios, o les dan tarjetas de Amazon. Y entonces hemos construido un conocimiento sobre lo humano, ¿sí? A partir de unas muestras demasiado pequeñas sobre el mundo. Y para eso traje el artículo que ven abajo. Hay un test muy famoso, no sé si ustedes lo conocen, que se llama el test del masmelo, o el test del malvadisco, no sé si hay aquí alguien de otro país. Y es que ponen a los niños en una situación experimental, con dos masmelos en un platico, ¿cierto? Y le dicen, yo ya vengo, le dice la persona, el experimentador, le dice, yo ya vengo. Si tú te esperas a que yo regrese, te doy el doble de masmelos que tienes, ¿sí? Pero si te los comes ya, pues no te doy nada más. ¿Listo? Entonces el experimentador sale, y esto pues ha sido producto como de algunas tal vez parodias o de videos que uno ve divertidos, porque evidentemente los niños los filman y uno ve a los niños retorciéndose,
pasando la manito por encima del marshmallow, ¿sí? Digamos, asociado con yo necesito la gratificación ya, es decir, yo tengo que esperar para que me den más o me los como de una vez y no importa, no espero, no postergo la satisfacción. El punto es que el estudio original fue hecho en el kindergarten de la Universidad de Stanford. Y los resultados originales de ese estudio lo que indicaban es que hay una asociación positiva entre postergar la satisfacción y el éxito en la vida. Pero de lo que no caemos en cuenta un poco es que evidentemente los niños y las niñas que van al kindergarten de Stanford, una de las universidades más prestigiosas del mundo, si no la más, pues evidentemente probablemente tienen un capital cultural y un capital social que podría hacerlos exitosos, aún no esperando la gratificación. Es decir, en últimas podría haber un sesgo. Y hace muy poco, por eso en la parte de abajo encuentran en junio 1 del 2018, en este portal de Atlantic, han salido algunos sociólogos a replicar estudios, estos mismos estudios, y lo que han encontrado es que o se han preguntado por qué los niños ricos son tan buenos en el desempeño con el test del Masmer, ¿cierto? Y lo que ellos, la explicación que encuentran, básicamente es que, como digamos la riqueza, ¿cierto? Y no tanto como la fuerza de voluntad, es lo que hace que los niños puedan postergar la satisfacción o la gratificación, ¿cierto? Y la explicación es relativamente sencilla, y uno diría, pues es muy razonable además, y es los niños que viven y las personas que viven en condiciones de pobreza, ¿sí? Tienen la certeza de que tienen 2 masmelos en la mesa hoy y que no planifican para mañana. Y que entonces prefieren comerse lo que es seguro ya y no esperar lo que puede ser una recompensa mayor en el futuro. Eso entonces viene a sugerir que si consideramos solamente los estudios que provienen sobre las infancias de países WIR, pues probablemente cometemos algunos errores o no necesariamente somos tan justos con otro tipo de niños y niñas que viven en otras condiciones, en otros contextos, y que las generalizaciones que hacemos a partir de los estudios en primera infancia, pues en este caso que tenemos el trasfondo de la maestría, o sobre la niñez en general, si nos atenemos solo a los estudios que vienen de unas muestras muy pequeñas, pues probablemente no estamos teniendo la imagen completa. Y que si vamos a hablar de infancias en sociedades globales, pues bueno, tal vez deberíamos repensar un poco el tipo de conocimiento sobre el que nosotros construimos nuestras intervenciones y en la manera en cómo trabajamos también con niños y niñas en otro tipo de contextos. ¿De acuerdo? Entonces, una conclusión general del artículo, para volver al acrónimo, pues es la necesidad, por supuesto, de hacer más investigación en nuestros propios contextos. Bien, entonces esa es la primera implicación del artículo. La segunda implicación, creo que la he anticipado un poco, ¿cierto? Lo dije anteriormente, es que los niños y las niñas que provienen de países weird, que valga la redundancia decir, de países extraños para lo que es la población mundial, pues no son representativos de las infancias en el mundo y que deberíamos pensar mucho más en esas otras infancias, en hacer más estudios o por lo menos en poner entre comillas los estudios que se están realizando. Aquí voy a hacer también una pequeña aclaración, no quiero mostrar un poco que no me interesan los estudios que provengan de los Estados Unidos ni las grandes universidades. Yo tuve la oportunidad de visitar, de estar durante mi doctorado, visité la Universidad de Duke y allí hay un investigador muy famoso en psicología que se llama Michael Tomasello. Yo logré estar en el laboratorio con él y él tiene unos estudios muy interesantes donde compara la empatía de niños pequeños y chimpancés, hace estudios comparativos. Yo, por supuesto, creo que hay que prestar atención a esos estudios, ni más faltaba. Lo que quiero decir más vale es que
hay que tener en consideración esos estudios, pero ponerlos en su justa dimensión. Y es que provienen de unos sectores muy puntuales. Y tampoco significa que vamos a negar que puede haber conocimiento universal sobre la infancia. Lo importante es volver a poner entre comillas y revisar con mucha lupa y con mucho detalle esos conocimientos que se derivan de estas poblaciones para tratar de pensarlo también un poco en los contextos en los que nosotros trabajamos e intervenimos. Bien, traigo entonces la imagen de un libro relativamente reciente del año 2017 que empieza a mostrar que hay también una tendencia un poco a pensar el desarrollo de la infancia o el desarrollo infantil desde una perspectiva cultural, reconociendo el papel que la cultura tiene en la constitución de una persona, en la constitución de un niño, y de reconocer, digamos, la importancia pues de los valores, de las creencias, de las prácticas culturales que tienen que ver con la niñez y que en algunos momentos, ustedes lo sabrán mejor que yo, entran en tensión incluso con las políticas públicas de muchos de nuestros países. Entonces, esa segunda implicación es muy importante. Es necesario, creo yo, transitar un poco hacia otras formas de conocimiento. Bien. Y tal vez la tercera implicación que yo quería traer ahora es que a ver, nadie lo niega, estamos en una sociedad global, la pandemia además nos lo ha demostrado, para el que era incrédulo, pues nos lo demostró de manera muy evidente, fue muy evidente. Nos estamos conectando ahora mucho más, nosotros mismos hemos tenido, me refiero en psicología, en la universidad, hemos podido traer invitados que antes no podíamos traer porque en principio pues traerlo significa conectarlo en una pantalla. Entonces, si reconocemos y aceptamos el hecho de que vivimos en una sociedad global, lo que yo creo que también necesitamos reconocer es que necesitamos conocimientos también más globales. Eso significa, desde mi punto de vista, que debemos reconocer, por ejemplo, las infancias indígenas. Cuáles son las particularidades de ese tipo de infancias y lo digo para el contexto nuestro. Bueno, yo estoy en Colombia, probablemente aquí podemos tener gente de otros países, pero los indígenas de México, en Chile, se me olvida el nombre, pero bueno, allá hay trabajos muy bellos que se están realizando sobre este tipo de infancias. Ahora, con el tema, digamos, racial tan fuerte que hemos visto pues en las últimas pues tal vez en los últimos 6 meses en los Estados Unidos, también reconocer las infancias afro, las infancias de nuestro Pacífico colombiano o de la costa caribe colombiana. Tal vez en nuestro país la importancia de reconocer las infancias en una zona tan, digamos, poco conocida como los Llanos Orientales, por lo menos para mí. Y tal vez un punto muy importante, porque muchos de los niños y las niñas que viven, que indígenas o que son de afro, pues es que viven en condiciones de pobreza y que tal vez lo que necesitamos es seguir estudiando a los niños que viven en estas condiciones de pobreza para reconocer también, más que para estigmatizar, para reconocer las capacidades con las que ellos crecen y evidentemente en reconocer, no solamente considerarlos, aquí voy a decir es lo siguiente, es que a veces cuando uno los compara con estudios por ejemplo, del Masmelo, pues evidentemente un niño que vive en condición de pobreza, pues es estigmatizado como tú no vas a ser exitoso en la vida, pues no es capaz de postergar la satisfacción. Y tal vez lo que hay es que entender y comprender la manera en que como estos niños de alguna manera se desempeñan en diferentes tipos de escenarios experimentales o no experimentales. Ese es un poco como el llamado. Bien, y finalmente, que era un poco el propósito de esta breve conversación, es que nos preguntemos en realidad quiénes, se me fue sin la U, perdón, quiénes son los weird, quiénes son las personas extrañas. Y que entonces, a partir de esa reflexión, podamos hacer también nuestro trabajo. Ahora con la pandemia, yo imagino que la mayoría de los que han ingresado aquí pues tienen algún tipo de o trabajo, o estoy asumiendo esto,
con primera infancia o en preescolar. Entonces, estoy asumiendo que si ustedes ingresaron aquí, pues deben conocer mucho mejor que yo todas las dificultades de acceso en tecnología que tenemos y cómo los niños y las niñas pues están teniendo pues dificultades para acceder a los servicios y a los ofrecimientos de los servicios educativos que ustedes pues tienen o que las instituciones que participan y trabajan pues les brindan a los niños. Pues esto pone de manifiesto entonces la necesidad de trabajar en búsqueda de mejorar esas condiciones y de considerar que realmente lo weird es el privilegio y que lo realmente muy común y lo que no es extraño, lastimosamente, son las dificultades de acceso, las dificultades para no poder ir a las instituciones educativas, el drama que ustedes deben conocer mejor que yo de los niños y las niñas que dependían de la alimentación escolar, etcétera, etcétera, y cómo esto es más lo común y no es lo extraño. Bien, bueno, ese era, digamos, lo que yo quería. Este es un tema, por supuesto, que da sería muy interesante analizar el artículo en detalle, pero el tiempo, por supuesto, no nos da. Yo tengo aquí ya las 3:34, así que prefiero no extenderme más. Y que esa idea simple, digamos, que yo quería transmitir, que decirles, mire, esto es un debate muy reciente en las ciencias sociales. Quería traerlo hoy aquí, quería contextualizarlo para primera infancia, o para las infancias en general, y enfatizar también un poco en los retos que tenemos para el futuro. Entonces, yo creo que podemos pasar como más a una conversación, ya a unas preguntas. Veo por ahí que ya han levantado la mano. Y yo, mientras tanto, les dejo esta información allí. Si alguien tiene interés, puede tomarle una foto o tomar los nombres. Nosotros en la maestría, pues trabajamos, digamos, estos temas. Tenemos un curso especialmente, se llama Educación Inicial y Sociedad, donde tenemos esta reflexión en detalle. Pero quiero que pasemos a la conversación y dejo esto de fondo, pues, para que empecemos la conversación, ¿vale? No sé, veo que Lina, Gabriela, voy a dejar de compartir para poder volver a... No, voy a hacer lo que voy a hacer. Voy a dejar de compartir un segundo. Es Lina Gabriela Arango, sí. Hola, buenas tardes, levantaste la mano. Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Buenas tardes para todos. Con referente a esta charla que tú nos acabas de provocar, porque es una provocación a seguirlo explorando, yo soy maestra del grado Transición en una institución educativa rural de difícil acceso, es decir, mejor dicho, estoy incluida entre esos que tú hablabas por allá que con difícil conexión, dificultad para llegar. Además de eso, sumado, pues tengo población indígena y también tengo población afro y pues netamente rural, ¿no? Dependen del campo y de la parte agropecuaria con relación a la producción de café, plátano y pues hortalizas. Pero con relación a esto que tú decías de que a veces, o sea, ¿quiénes son estos weird? Yo pienso que más que nosotros resaltar en que sí existen esas poblaciones tan espectaculares que cuentan con toda esa parte de investigación y a la cual nosotros podemos tener como referente, nosotros no podemos dejar de lado todos los conocimientos y digamos que las experiencias tan significativas que nos entregan a nosotros la población con la cual nosotros trabajamos. Entonces, a veces el centrarse simplemente en podemos tener de referencia esas poblaciones, pienso que la investigación tiene que partir desde nuestra propia experiencia y nuestra propia vivencia con los estudiantes. Yo quiero de alguna manera contarte que, por ejemplo, en esta pandemia, a pesar de que ha sido muy de dificultad el poder nosotros llegarles a los estudiantes, se ha empoderado muchísimo el campo. Digamos que le hemos dado una relevancia especial en la institución, cosa que no se venía haciendo en la presencialidad.
Es decir, los niños de ahora pues les apetece más irse a una institución que tenga tecnología y no a la que sea agropecuaria, como en el caso de nosotros, que les toca porque es su región. Pero al momento en que ellos pasan a un bachillerato a una educación media, quieren irse para un colegio tecnológico y no se quieren quedar en el del campo. Entonces, digamos que este proceso pues digamos que hemos vivido en esta pandemia, nos ha permitido eso, mostrarles esa cara digamos, productiva que tiene el campo con relación a la ciudad y cómo la hemos necesitado en esta pandemia, es decir, cómo se ha posicionado ese campo, cómo es de importante nuestro énfasis. Entonces yo digo que los procesos de estas investigaciones geniales, espectaculares, tienen que nacer desde nuestras propias vivencias y de lo que podemos hacer desde lo poco y nada que tienen nuestras familias, porque muchas de nuestras familias, pues cierto, no cuentan con toda esa tecnología, ni el apoyo de una universidad súper como esa de la que tú hablabas, ni nada de eso, porque a veces ni siquiera las propias de nuestra región los llegan a mirar. Pero cómo mostrarles ese proceso tan bonito de investigación que se pueden hacer con esos infantes y esos niños y esos procesos para que ellos de alguna manera las universidades de las regiones se involucren también en eso. A mí, pues personalmente, me gusta mucho lo que habla sobre la maestría. Ya tengo una maestría en lúdica, pero me parece muy interesante. No tengo en estos momentos el dinero, pero igual es una puerta abierta para todas aquellas maestras, porque conozco muchas que les gustaría tener esa oportunidad. Entonces, es un espacio muy chévere. La especialización en desarrollo infantil de la que hablas también me parece muy agradable, muy interesante, porque hemos olvidado eso, la investigación y los desarrollos desde nuestras propias infancias, desde lo que nosotros a diario vivimos, que es muy diferente a lo que viven estas sociedades hoy. Gracias. Bueno, yo voy a reaccionar de manera rápida. Yo lo que creo que voy a resaltar dos cosas. Lo primero, estoy completamente de acuerdo en el hecho de que necesitamos investigación, por ejemplo, in situ. Tuve la oportunidad de participar en julio en un evento que hicimos en colaboración en la Universidad ICESI con la Secretaría de Educación, que querían resaltar las experiencias significativas de la ruralidad y en los sectores urbanos en primera infancia. Eso está en alguna página de YouTube, quedó el evento, pero recuerdo que trabajé con dos maestras del sector rural y relatan su experiencia, digamos, ustedes lo saben, de cómo pasar de una semana en la que, o de un día, de un domingo 15 de marzo a un lunes 16 en la que ya nunca más volvimos a la escuela o al jardín o al CDI, y había que hacer algo. Y ellas relatan un poco lo que pueden hacer y allí me parece que hay que rescatar, digamos, también el papel que han cumplido las familias y cómo de alguna manera comunitariamente han logrado resolver algunas cosas. Por supuesto, no es lo mismo que estar en la institución. Y en esa misma dirección, mi trabajo de doctorado lo hice con niños y niñas de un barrio en Ciudad Bolívar, en Bogotá, digamos, para mostrar un poco la comprensión que ellos tienen de las instituciones en las que ellos participan. Ese es como el gran tema. Lo que queríamos mostrar era, digamos, una mirada más positiva de los niños que viven en estos contextos. Por supuesto, tienen muchas dificultades, pero el texto de alguna manera pretende mostrar las capacidades y no instaurar una perspectiva del déficit. Y esa perspectiva del déficit suele ser muy común, lastimosamente, cuando uno compara a los niños con los que uno trabaja con estudios de otros países. Entonces, el otro llamado es ojo con la perspectiva del déficit. No podemos asumir que la infancia es una sola en el mundo, que en una sociedad global debemos responder a una sola idea de infancia. Debemos pensar en plural, en infancias y en reconocer las particularidades para evitar entonces caer en perspectivas que muestren a niños como deficitarios o incompetentes, ¿sí? Pues en el peor de los casos.
Y Lina, pues la información de la maestría es por si usted quiere rotársela a alguien, pues haga libremente, puede hacerlo, ¿vale? No sé si alguien más tiene alguna pregunta o un comentario. Profesor, lo que usted Sí, habla adelante. de personas extrañas y relacionándolo con los niños extraños, significa que la extrañeza se refiere a la distancia que hay entre de un niño a otro en cuanto al económico, por ejemplo. Eso, ¿nos quiere decir que eso interfiere en la educación de ese niño? No, tal vez la idea, pues hay varias ideas sobre lo extraño. Bueno, voy a volver a algo que decía Esteban, y es, uno a veces extraña algo que está muy cercano. Y cuando comparamos, digamos, las influencias que tenemos nosotros sobre cómo pensamos la infancia, pues es básicamente pues porque hemos tenido mucha influencia, pues estamos en el mismo continente, de estudios que provienen de grandes centros universitarios en los Estados Unidos, a los que, repito, hay que prestarles atención y mucha atención. Eh, lo extraño, Victoria, ¿cierto? María del Pilar. María del Pilar, perdón, estaba aquí leyendo era el chat. María del Pilar, lo extraño es que las infancias sobre las que más sabemos cómo son sus procesos psicológicos, cognitivos, emocionales, son infancias, son niños y niñas que viven en países ricos, industrializados, desarrollados y educados. Y lo extraño a nivel mundial son niños que iban en esas condiciones. Usted probablemente también lo sabe mejor que yo. Lo extraño es que nosotros tengamos que trabajar o trabajemos con niños que vienen, en este caso, digamos, de familias educadas, ricas, con un empleo estable, etc. Nosotros trabajamos es con niños y niñas, ¿sí? De sectores empobrecidos, con dificultad, con padres y madres con empleos informales, ¿sí? Con bajos ingresos económicos. Sí. Eso es lo que no es extraño, lastimosamente, por supuesto. Entonces, el punto es más en esa dirección, digamos, la noción como de extrañeza. El otro punto tal vez es situar este debate, mire, este es un debate muy académico, ¿cierto? Yo he intentado ponerlo, o sea, el texto que yo les puse acá, voy a volver aquí, son como los textos de referencia, ¿cierto? Lastimosamente, para empezar, están en inglés. Hace 10 años se publicó el primer artículo y generó pues todo como un cimbronazo en las ciencias sociales, ¿sí? Porque tiene un gran impacto, pero al mismo tiempo que tiene un gran impacto es como en las universidades, en los profesores universitarios y todo. Esto es un tema que nosotros más o menos conocemos, los profesores universitarios. El propósito de hoy era decirles, hey, ojo, hay este debate en la psicología y en las ciencias sociales. Pensemos eso en nuestro contexto y cómo eso nos permite ampliar nuestra mirada sobre las infancias. Entonces, es un poco en esa dirección, es aterrizar esos debates que se están dando para que podamos pensarlo, ¿sí? Muy bien. Y Gracias, profesor. bueno, Profesor, por favor, ¿nos puede compartir el artículo por el chat? no se los puedo compartir por el chat, pero les voy a poner mi correo Ah, bueno. por el chat y usted me hace un favor y me escribe y yo con muchísimo gusto, si usted yo creo que si lo buscan así deben encontrarlo en Google, debe aparecer fácil, en algún lado debe estar gratuito, pero si no, de todas maneras, con mucho gusto, yo les escribo aquí mi correo. ¿Listo? Yo tengo una pregunta acerca de la maestría. ¿Cuáles líneas de investigación tienen? Bueno, ahí está mi correo, perdón. Voy es famoreno@icesi.edu.co. Nina, no, el trabajo que pretendemos hacer de investigación allí, pues evidentemente estará como ligado a los intereses de los docentes que pues son muy variados. Lo que quiero decirte es que el trabajo de investigación en realidad va a ser una sistematización de una práctica. Porque la maestría tiene un enfoque, pues aquí por supuesto yo no lo he traído porque no era el propósito,
tiene la intención de transformar las prácticas. Lo que hemos visto es que muy importante para primera infancia es llevar a las personas que trabajan en este nivel a la transformación de sus prácticas. La manera en cómo pensamos que se puede hacer, además de los cursos y de los trabajos dentro de los cursos, es que usted pueda volver sobre lo que usted hace, reflexionar sobre lo que usted hace, reinterpretar lo que usted hace y, digamos, transformar la práctica allí. Entonces, los intereses de investigación en esa medida, pues van a estar muy atados a sus propios intereses, a los intereses de las personas que participan o que son estudiantes de la maestría. No sé, si te interesa la concepción del número en el niño y lo trabajan con el conteo en un jardín infantil, bueno, pues probablemente podamos sistematizar una práctica y producir conocimiento a partir de tu propio quehacer. Muchas gracias. Bueno, Pues, bueno, tenemos todavía algunos minuticos. No ¿sí? sé si, sí, me dijeron que hasta las 3:50. Yo no sé si ustedes tienen un evento ahora adicional, tal vez, o ya terminamos. ¿Sí tienen? No, hasta las Sí, 4. sí. Bueno, me dijeron que a las 3:50 más o menos podíamos ir cerrando. ¿Alguna reflexión? No tiene que ser una pregunta, o pueden no estar de acuerdo y decir, no, me parece que no, que los profesores Henrich están equivocados. Por eso yo creo que más que la diferencia en clases económicas de los niños, la preocupación es las didácticas que utilizamos los docentes. Yo creo que ahí estaría el secreto de una mejor enseñanza para ellos. Sin duda también, por supuesto. Es como básicamente reconocer que todos los niños y las niñas tienen capacidades de aprender y que el éxito también de nosotros como maestros y maestras está en la posibilidad de acercar nuevas formas para que ellos aprendan, nuevas didácticas. Estoy de acuerdo con eso también. Es que hay condiciones estructurales que a veces son innegables, sobre todo en la medida en que más pasa el tiempo. Ustedes saben que niños con dificultades al principio para nutrirse o el tipo de cuidados que ha tenido durante sus primeros años de vida, pues ya entre más dejemos que se amplíe la brecha, pues es mucho más difícil cerrarla. Llegar a ellos, sí. Sí, de acuerdo. Quisiera hacer una intervención un momentico rápida. Claro, Esteban, adelante. Yo soy el director de la Fundación Escarpeta Géneco y nosotros somos patrocinadores del evento de EduTeca. Entonces estoy aquí como mirando también y aprendiendo. Pero básicamente también quería invitarlos a que Cali ha hecho un movimiento bien interesante con esta administración y con esta alcaldía de asumir de manera directa la operación de lo que ellos llaman nidos, que son los lugares en donde se forme y se tenga una reflexión sobre la infancia. Yo creo, Fernando, que a ellos les interesa mucho eso que usted está planteando de lo que es cómo podemos destacar los tipos de crianza y cómo podemos hacer que la gente tenga una crianza mucho mejor, ¿no? Porque en la lectura también que yo hago de las infancias y la investigación sobre infancia, quisiera también aportar de que es muy importante para el tercer mundo, para estos países en vía de desarrollo, para donde estamos nosotros, que haya entidades y que haya organizaciones que quieran aprender más sobre lo que estamos haciendo. Entonces también hay que tener esa apertura a que los investigadores y esas grandes universidades pues se fijen en nosotros, ¿no? Y nosotros más bien hacer el link para que ellos inviertan sus recursos muy importantes para la investigación. Pero sí quisiera de todas maneras dejar en claro que aunque podemos ser un poco románticos con la crianza y con la educación que pueden tener algunas etnias o algunas culturas, también es paradójico que algunas de ellas, por ejemplo, tengan una mirada tan cruel y tan dura hacia la infancia. Por ejemplo, investigaciones y trabajos que estamos haciendo en Colombia nos muestran que la forma de criar y educar en primera infancia es muy violenta. Y en la medida que ejercemos esa violencia, perpetuamos la violencia cultural que tenemos en este país.
Entonces, les pongo un ejemplo. Hace 2 días estaba yo oyendo una entrevista muy buena, estaban hablando de cómo hablan en Tumaco. Y no es por estigmatizar Tumaco, esto pasa en todo el país, y aquí en Cali también. Y decía, por ejemplo, tenían múltiples maneras de los diferentes golpes que se le da a un niño para educarlo. Y pues obviamente uno como pues con lo que hemos visto y con toda la investigación que hay alrededor de la violencia, nos hemos dado cuenta que en la medida que más violentemos a los niños, pues más violentos los vamos a hacer. Es decir, ellos van a perpetuar esa cadena violenta de crianza. Y entonces yo creo que ahí también tenemos que intervenir mucho, ¿no, Fernando? Y nosotros trabajamos muy fuerte en este tipo de iniciativas alrededor de la infancia, de cómo logramos que cuidadores y padres y docentes se acerquen a la infancia con una idea menos violenta de intervención hacia ellos. Porque tampoco podemos permitir tolerar que el hijo sea una especie como de propiedad en donde yo hago lo que quiera con él. Y yo le educo como yo quiera. Y nos hemos dado cuenta que como sociedad tenemos que intervenir ahí también, porque no puede ser, ¿sí? No puede ser que yo a un niño, por ejemplo, le ponga una plancha en su barriguita porque está orinando en la cama. Es decir, eso, ¿sí? O no podemos permitir que todavía se vendan los artículos de comercio en algunas ciudades, en algunos territorios del país, poéticos, ¿sí? Para educarlos. Y resulta que eso tiene un veneno terrible, que es lo que nos hemos dado cuenta todas las organizaciones que estamos trabajando en pro de la no violencia en Colombia. Entonces, quiero también dejar un poco esa duda de que tenemos que trabajar mucho en la infancia, pero también tenemos que ser claros en que algunas prácticas y algunas de las formas como estamos educando a nuestros hijos tal vez no son las mejores. Y hay que desmitificarlas y hay que decirlo por qué. ¿Verdad? No, de acuerdo. Una gran intervención, Esteban, en la medida en que este tipo de, digamos, de presentación como la que hago hoy, tiene un riesgo, es que si se lleva al extremo, relativiza mucho, digamos, el tema de la crianza, en este caso, que fue el ejemplo que trajiste. Y evidentemente, pues esto tiene tela de donde cortar todo lo que uno quiera. Para decirlo muy rápido, la misma idea de un niño como sujeto de derecho es una idea supremamente moderna, o sea, es una idea del siglo XIX. Los niños antes de 1850, pues básicamente era una categoría inexistente. Pero vivimos en una sociedad en la que los niños son sujetos de derechos y en la que evidentemente tenemos que respetar esa misma condición. Es un derecho a no ser violentado, por ejemplo. Digamos, eso hay que reconocerlo de entrada. Pero me refería un poco más, o lo que quiero señalar, que es la primera parte que mencionabas, es a otro tipo de prácticas y de sentidos dentro de la crianza que son, digamos, muy interesantes. Hay también muchos trabajos en Colombia, hay uno muy relativamente reciente, creo que un trabajo de maestría de la Universidad de los Andes que rastrea cómo aparecieron los juguetes en la primera mitad del siglo XX en Colombia y qué tipo de juguetes aparecieron. Y luego, digamos, cómo eso evoluciona como en otras formas más actuales sobre los juguetes. O los sentidos de algunas prácticas, por ejemplo, de rondas infantiles que pueden ser cognitivamente muy complejas y que uno siente que es como un juego, que los niños no aprenden nada, pero no aprenden nada si los comparamos, digamos, solo con un modelo de escuela muy formalizado. Pero si hacemos un análisis más juicioso del tipo de procesos cognitivos que hay en ese tipo de prácticas, pues reconocemos que incluso en rondas infantiles en el Pacífico colombiano hay un desarrollo cognitivo que lo que sucede es que no se reconoce o no se sabe evaluar bien. Si utilizamos la prueba tradicional, pues el niño le va a ir súper mal. Pero si repensamos esto, entonces pues tendremos cómo reconocer sus potencialidades. Pero sin duda, vale la pena y ojalá. Yo participé en una mesa hace una semana, pero creo que nos iban a citar en esta semana y no me llegó el correo. Tal vez si me ayudas a recordar el correo. Yo hago parte de unas mesas de primera infancia aquí en Cali y una mesa intersectorial. Y voy a insistir en que los inviten a ustedes y que los tengan en cuenta la maestría, porque pues, obviamente es muy importante la investigación en todo esto. Yo estuve en una con el secretario hace 8 días, el jueves, creo, subsecretario, perdón. En esa no sé si van a citar para esta semana, pero no me ha llegado nada. En fin, en todo caso, para no aburrir a los demás, creo que ese también es un punto. Entonces, vamos a pensarlo diferente, pero
Ojo que estamos en un contexto en el que los niños, por supuesto, son sujetos de derechos y que también tenemos que partir de ese principio esencial. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, pues yo les agradezco mucho por su asistencia y por su interés. Muchas gracias. Les dejo mi correo si quieren alguna otra información o lo que necesiten, con muchísimo gusto. Siempre hablar de los niños y las niñas es un tema que me apasiona. Soy un psicólogo del desarrollo, así que estaré más Muchas que gracias. contento de... Bueno, Muchísimas gracias. que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.